en donde decíamos al presentar esta temática que han aumentado en un 400%, ¿no? Las denuncias, pero sin duda que es un escenario que se repite en las diferentes provincias de nuestro país, dada la virtualidad, ¿no? Realmente no hay fronteras, no hay límites para esto. Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo, las denuncias por esta causa rondan las 200, un 400%, como lo decías, más que las registradas durante todo 2019. El año pasado se registraron alrededor de 100 durante todo el año, es decir, en 12 meses. Aquí hay un tema que tiene que ver con las denuncias, se está denunciando mucho más, por eso también se están conociendo mucho más casos, pero es muy importante tener en cuenta las herramientas necesarias para detectar que los niños no entren en esta situación tan compleja, ¿no? El perfil de la víctima, el perfil del agresor y cómo actuar, cómo prevenir, cómo alertar a nuestros niños. Decimos que los más vulnerables son aquellos niños y niñas y preadolescentes que tienen entre 10 y 14 años, ¿no? Vamos a retomar el contacto vía tele entonces con el fiscal Santiago Garay, fiscal de delitos informáticos de la provincia de Mendoza. Bueno, restablecemos ¿Nos escucha, fiscal? Contacto. Perfectamente, lo escuchamos. Ahora estamos. Muy bien. Bueno, decíamos, y bueno, sabemos que son cifras alarmantes en Mendoza, pero también comentábamos con Ezequiel que es un escenario que se repite en todo el país. Concretamente, hoy, ¿cuál es la situación allí en Mendoza al respecto? Sí, como ustedes decían, se disparó el número de denuncias. Evidentemente la convivencia forzada en los domicilios, tanto para los menores como para los groomers, ha facilitado este accionar, y los números sí se han ido muchísimo. Incluso hemos tenido un caso reciente aquí en Mendoza muy grave, que ha terminado con el homicidio de una chica de 14 años. Sí. Entonces estamos un poco conmocionados aquí en la provincia por este tema. La pandemia agudizó también toda esta situación, ¿no? Mucho más tiempo de exposición en redes. Sí, si bien, como siempre digo, ya los chicos que eran víctimas hace unos años, actualmente ya casi todos han escuchado lo que es el grooming o el acoso sexual vía internet. Ha habido mucha docencia en ese aspecto. Incluso ahora en noviembre este pasado se ha promulgado una ley nacional que nos habla de crear un programa nacional de prevención del grooming para generar conciencia tanto en el uso de las redes y de las TICs, las tecnologías de la informática y del conocimiento en general, y también la capacitación de toda la comunidad educativa. Claro. Pero evidentemente el gobierno nacional, los provinciales están muy interesados en el tema. ¿En qué situación, cómo se encuentra el caso de Florencia Romano al que hacía referencia, fiscal? Bueno, justo de eso no voy a poder hablar porque estamos en plena investigación, pero lo que sí les puedo confirmar que se origina a través de unas comunicaciones vía una plataforma digital, una red social, con una persona que finalmente fue quien la terminó matando aparentemente. Claro. Es la imputación. Y tenemos como antecedente, ustedes recordarán el caso Micaela Ortega, de Bahía Blanca, del año 2016, que fue el primer caso en que empezó con un grooming y terminó con un homicidio. Claro. ¿Cómo fue la reacción del pueblo mendocino respecto a esta situación y cuán informados estaban respecto al tipo de delito, fiscal? Bueno, sí, ha habido acá unas manifestaciones bastante grandes que han terminado incluso hasta con disturbios. Sobre todo, bueno, porque también se está involucrada una niña, una mujer, por todo lo que es el movimiento de la Ni Una Menos y bueno, todo lo que eso representa. Sí. Pero bueno, en lo que a mí concierne básicamente es que es el grooming, a pesar de que se hace continua docencia, incluso hay una app para los celulares y en los medios es continuo la divulgación de esta modalidad. Bueno, hay gente que todavía no lo conoce. Por eso, con el bullying. Claro. Por eso es tan importante, bueno, esto de brindar información concreta y concisa. Me gustaría volver a definir, lo hemos mencionado en otra oportunidad aquí en nuestro programa, la diferencia entre lo que es ciberacoso y lo que es grooming. ¿Y groomer se le denomina al agresor? Sí, exactamente, groomer. Y básicamente, para que se entienda, es la acción por la cual una persona se contacta con un menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, por medios
de comunicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, o sea, puede ser por WhatsApp, por redes sociales, pero siempre por el medio de Internet. Y se trata siempre de cometer cualquier delito, que puede ser intentar el contacto con el menor, el contacto personal para una alguna futura agresión sexual, o simplemente para que el menor le provea de fotos o de videos de contenido sexual. Sí, no, perdón, Juli. Sí. Los afectados tienen leíamos, entre 10 y 14 años, ¿no? No. La ley establece que todo menor de edad, o sea, que menor de 18 años ya puede ser víctima de grooming. Bien. Según mi experiencia, si usted me dice cuál es el... Claro, la mayoría de los... Sí. Álgido, los 13 años. Claro. Y según la ley que establece como pena, ¿no?, para estos groomers. Sí, y bueno, hay un máximo de 4 años. Máximo de 4 años. ¿Cree que realmente está a la altura de las circunstancias, esos 4 años por una persona que ha cometido un delito contra un menor? Pensemos que es un delito en el que se está legislando, si se quiere, sobre un acto preparatorio. Entonces está bien, encuentro que dentro de todo es una proporcionalidad adecuada la de la pena. Quizás esto se legisla en el año 2013. Sí, claro. Se legisla un poco a los ponchazos, este tipo penales, hay que decirlo. No fue buena la técnica legislativa, es un poco confuso. Para mi opinión, hubiera sido mejor agravar los delitos contra la integridad sexual cuando son cometidos a través de un medio informático. Pero bueno, eso es una discusión más teórica que otra cosa. Debería revisarse entonces, de acuerdo a lo que estamos viviendo en este contexto. Pensemos que hace ya 7 años casi y lo que 8. Ha cambiado el mundo al respecto, ¿no? Sí, habría que revisar el tipo penal, hacerlo más fácil para nosotros los fiscales para poder finalmente llegar a condenas por este tipo de delitos, porque por ahí es muy difícil determinar el momento consumativo. Acuérdense que esto es un delito progresivo que comienza con un contacto totalmente inocuo. Hola, sos de Boca, sos de River, ¿cómo te va? Y pueden pasar meses y años en que el groomer va avanzando, va ganando la confianza, va haciéndose amigo del menor o de la menor. Fiscal, usted mencionaba alguna herramienta ahí del comienzo y le iba a preguntar por la estrategia habitual de estos personajes, para estar al tanto y aquellos padres que nos están mirando, para estar un poco más atentos y aquellos también adolescentes. ¿Cuáles son las estrategias habituales que utilizan? Hay millones, porque generalmente ¿qué hacen? Hacen un estudio previo del menor muchas veces, para saber cuáles son sus afinidades. Entonces, si le gusta hablar de auto, y bueno, habla de auto. Si le gusta de un grupo musical, habla del grupo musical. Es gente que bucea un poco hace un poco de ingeniería social sobre el menor y después lo ataca por esos flancos un poco más débiles o que sabe que va a tener más receptividad. Básicamente, no le puedo decir que haya un patrón. Claro. Y respecto a un consejo para los padres, yo no soy psicólogo ni pedagogo, pero les puedo decir lo que hago con mis hijos yo. Directamente, si son menores de 13 años, les ordeno el allanamiento del celular, se los requiso y lo abro y conozco todas las aplicaciones que usan. Me tomé el trabajo de conocer TikTok, de conocer Snapchat, de conocer los juegos en línea, el Among Us, el Fortnite, y porque también por los juegos en línea también existe grooming, también se contactan también por ahí. Claro, entonces les reviso totalmente el celular y veo y pregunto, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? No queda otra. Sí, involucrarse, no hay otra. Fiscal, ¿no? Y en esto que mencionaba de las fases progresivas del grooming, ¿cuándo hay suficientes pruebas para poder hacer la denuncia, ¿no? Para que no avance justamente. ¿En qué momento hacer la denuncia como padres? Y yo aconsejaría hacerla ante la más leve sospecha, aunque sea inocuo el mensaje, aunque sea una conversación ingenua. Bien. Por las dudas. Después, bueno, si un hombre de 40 se está comunicando con una nena de 13 y algo raro hay, por más que en el mensaje en sí no haya ninguna sospecha o algo tan tangible. ¿Cómo denunciar estos casos, fiscal? Bueno, aquí en Mendoza tenemos vía online, se hacen las denuncias a través de un link del Ministerio Público Fiscal.
¿Qué se hacen? ¿Capturas de pantallas de los teléfonos, por ejemplo? No, le pedimos que por favor no den los dispositivos, nosotros rápidamente los analizamos con un departamento tecnológico, los devolvemos y ya reservamos todo lo que no es útil como prueba. Claro. Es muy interesante, fiscal, lo que usted menciona de que trabajen unidades especiales para receptar las denuncias, porque pareciera una nimiedad hacer una denuncia a lo mejor de alguna captura de pantalla ante cualquier unidad policial, pero es muy importante que las provincias tengan equipos capacitados para trabajar específicamente sobre el tema. Además que sabemos que utilizan perfiles falsos. Claro. Claro, sobre todo. Entonces, desde lo tecnológico ya nos ocupamos nosotros, que tenemos ya una expertise en eso, entonces hay aparatología que sirve y además tenemos fluido contacto con las plataformas digitales, con Facebook, con Instagram. Entonces, podemos mucho más rápido hacernos de prueba y preservarlo. Claro, y hablar mucho, ¿no? Pensaba en esto del diálogo prevenir con de los alguna menores, manera, hablar ¿no? continuamente. Y eso sí, lo que pasa, yo entiendo, a mí me pasa, es difícil con un adolescente decirle, mostrarme el celular, es muy difícil, Sí, es verdad. o darme la clave, desbloqueármelo. Pero bueno, entonces yo hago como ese parteaguas, digo, antes de los 13 es como que dame el celular y te lo reviso. Después de los 13, bueno, fijate, mirá, tené cuidado. Y además porque llega a ser hasta extorsivo, ¿no? En esto de que comienzan en la fase progresiva, bueno, con mensajes que parecen, bueno, inofensivos si quieren, pero luego les piden fotografías y con esto extorsionan y allí, bueno, van generando, bueno, toda esta Claro. situación terrible, ¿no? Sí, y el daño psicológico Irreparable. irreparable, ¿no? Sí, es casi comparable a un abuso sexual, si no se lo Claro. piensa Totalmente. bien. Sí. Es tan ultrajante por ahí. He visto, Totalmente, por eso decíamos en esto de 4 años la pena, bueno, Sí, pareciera pero- bastante poco, ¿no? Para una persona que después vuelva a cometer Bueno, lo mismo. hay casos y casos, de todas maneras, siempre, hasta que yo he visto como metodología, intentan siempre la primer foto. Cuando la primera foto ya es comprometida, es como que se pagan esa primera foto y ahí es donde empiezan a extorsionar. Claro, Y claro. empiezan ya el video y es cada vez más oscuro el panorama hasta que el chico explota o es descubierto o, bueno, hasta hay casos en otros países de suicidio. Sí, ha habido películas y demás. Tremendo. Fiscal Santiago Garay, fiscal de Delitos Informáticos de Mendoza, muchas gracias por el tiempo y por la comunicación. Un gusto, No, fiscal. por favor, gracias a ustedes. Saludos. Adiós. Hasta luego.